Hoy vamos a hablar de biomarcadores en lavado broncoalveolar y para eso invitamos a Diego Castillo Villegas. Diego es médico especialista en neumología y él es responsable de la unidad funcional de enfermedades respiratorias minoritarias en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Vamos a la entrevista con él. Bueno, bienvenido Diego, gracias por estar, gracias por tu tiempo. Vamos adelante con tu conferencia. En primer lugar, gracias por la invitación. Hoy hablaremos de un tema en el que nosotros hemos estado trabajando intensamente en los últimos años y por eso agradezco mucho la invitación. El título de esta charla es Hacia una medicina personalizada, utilidad de los biomarcadores del lavado broncoalveolar en enfermedad pulmonar intersticial difusa. Y como ya se ha mencionado antes, yo soy Diego Castillo Villegas y trabajo aquí en Barcelona en la unidad de enfermedades respiratorias minoritarias del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Me gusta empezar con esta diapositiva que nos situará un poco en la situación de los biomarcadores en la enfermedad pulmonar difusa, en la EPIC. Este es el documento de la guía clínica de la FPI y de la fibrosis pulmonar progresiva del 2022, de ATS, RS, de ALAD. Nos dice muy bien que cuando hablamos de biomarcadores, desafortunadamente no hay ningún biomarcador que esté validado para identificar a aquellos que tienen riesgo de presentar el fenotipo de fibrosis pulmonar progresiva. Esto tampoco está para la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Como bien sabéis, o sea, en ninguno de estos dos escenarios tenemos biomarcadores más allá de los tradicionales, de función pulmonar, de TAC, pero estamos hablando sobre todo de biomarcadores en suero o en este caso en lavado broncoalveolar. No disponemos de estos biomarcadores. Y como dicen ellos, que me pareció muy interesante, dice, quizás estos biomarcadores no sean facilitados, ¿no?, por nuevas técnicas como es la proteomics, tanto en la sangre, y ellos también lo mencionan como el lavado broncoalveolar. Quizás el futuro sea utilizar nuevas técnicas aplicadas tanto en lavado como en sangre. Y esto creo que es una puerta muy interesante que se mencione el lavado, porque sabéis que durante mucho tiempo el lavado ha quedado como reducido en parte de la investigación. Porque biomarcadores ha habido muchos y ha habido muchos intentos de encontrar el biomarcador ideal, ¿no?, que nos enseñara cuáles tienen relación con la progresión. Yo os pongo aquí una tabla, es un artículo de María Molina publicado en Archivos de Bronconeumología en el 2022, en el que también participó Fabián Caro de Argentina. O sea, es un artículo en colaboración entre España y Latinoamérica. Y aquí veis una serie de biomarcadores, tanto de disfunción epitelial como el moderado de la matriz extracelular, de la respuesta inmune. Y como veis, estos biomarcadores, algunos que os suenan mucho, como el KL6, el PA19, el PA125, la metaloproteinasa, ¿no? Hay muchas evidencias de que pueden ser útiles, pero realmente cuando en práctica clínica muchos de estos biomarcadores tienen la dificultad de que no nos ayudan a diferenciar en qué tipo de EPI, ¿no? No nos ayudan en el diagnóstico diferencial, y en el tema del pronóstico también tienen el problema de que no son superiores a los tradicionales, no son mejores que la función pulmonar, que la evolución en el TAC. Y esto ha llevado a que en práctica clínica, ¿no?, como mencionaba antes, ninguno de estos biomarcadores haya sido soportado por la guía clínica. Nosotros tenemos experiencia con el KL6, que es un biomarcador que, como sabéis, se utilizó y proviene sobre todo de Asia, de Japón. De hecho, allí se utiliza en práctica clínica. Es un biomarcador que aquí en Europa hay experiencia, pero escasa, y muchas de las que hay a nivel mundial son cohortes retrospectivas. Y nosotros hicimos un estudio prospectivo para ver en nuestra cohorte si realmente era útil, en este caso para el diagnóstico de la enfermedad pulmonar intersticial. Y cogimos una serie de pacientes sin enfermedad intersticial, pacientes con enfermedad intersticial asociada o no a conectivopatía y conectivopatías sin enfermedad intersticial. Y realmente es verdad que el KL6 es bastante, como veis en esta gráfica, tiene una sensibilidad y una especificidad muy buena para el diagnóstico de la enfermedad intersticial. Y si lo comparamos con otros factores pronósticos, pues también veis que el KL6 es un buen factor pronóstico. Como veis, no mejor que otros factores pronósticos que utilizamos habitualmente, como la FBC o la DLC. Lo que nos pareció interesante del KL6 es que puede ser un marcador sobre todo para el cribaje, y nosotros lo estamos intentando situar como para el cribaje de la enfermedad intersticial, pero no tanto en nuestra práctica clínica de los neumólogos, porque al final a nosotros, cuando nos llegan a nuestras consultas, la mayoría de estos pacientes ya tienen un TAC, con lo cual creemos que su papel, por ejemplo, podría ser en una consulta de un reumatólogo que está siguiendo una artritis reumatoidea, y a lo mejor, igual que utiliza una ecografía o un TAC o una radiografía, en ese análisis de sangre que él le pide podría utilizar el KL6, ¿no? Este probablemente sea el escenario más correcto para
este tipo de biomarcadores. Y cuando hablábamos de futuro, que hablaba al principio, yo creo que lo que es muy interesante, por ejemplo, es este estudio que se publicó hace muy poquito, que se realiza con 2 cohortes, con la cohorte Profile del Reino Unido y con una cohorte de validación en Australia. Y lo que se ve es que utilizando el análisis de clúster, que eso es otro valor que también tenemos que introducir cuando hablamos de biomarcadores y de medicina personalizada, no solo será la introducción de nuevas técnicas, ¿no? Como mencionábamos antes, la transcriptómica o la proteinómica, sino que también el análisis estadístico utilizando clústeres puede ser la opción más viable, porque al final probablemente no será un solo biomarcador el que nos ayude, sino que será la suma de biomarcadores, ¿no? Poder clusterizar estos biomarcadores, estos pacientes. Este artículo, que es muy interesante, ellos lo que ven es que utilizando esta técnica de clúster y viendo diferentes, aquí veis que han utilizado diferentes moléculas que ya se han utilizado previamente y otras que no en el estudio de las enfermedades intersticiales, lo que ven es que ellos pueden identificar claramente 3 clústeres, 3 tipos de pacientes que tienen un comportamiento y una evaluación totalmente diferente. Este es un artículo muy novedoso y que abre la puerta a una medicina personalizada y una identificación de pacientes de una manera diferente a la que estamos haciendo actualmente y la que probablemente integrando, ¿no? esta serie de este perfil molecular nos ayudará a identificar mejor a nuestros pacientes y su evolución. He de mencionar que esta charla que os estoy presentando la presenté hace un poquito en el Congreso de Neumología y Cirugía de Tórax de México, de la Sociedad Mexicana de Neumología, que fue un placer la invitación. Y entonces aproveché que iba al Congreso y visité un poco el país y me gustó mucho esta imagen porque esta es una imagen en una playa de México en la que alguien dice cuando se presente un problema, que en este caso es cómo identificar a nuestros pacientes y cómo utilizar biomarcadores en enfermedad intersticial, ¿no? Ellos dicen cuando se presente un problema en tu vida, no temas, no le cierres la puerta, invítalo a pasar, ¿no? Entonces invitaremos a pasar al problema de los biomarcadores. Como dije en aquel momento, estando en una playa con estas vistas y con una bebida parece más fácil afrontar cualquier problema que aquí en la realidad del día a día y con el trabajo y todo el resto de cargas, ¿no? Pero bueno, es verdad que los problemas los tenemos que afrontar e intentar superarlos y eso es parte de nuestra labor también, ¿no? Entonces, vayamos al principio otra vez, ¿no? Al final nosotros, una de nuestras labores principales que hacemos cuando un paciente se nos presenta en la clínica, lo primero que hacemos es, a lo que estamos obsesionados es en esto de clasificar, ¿verdad? Y nos gusta clasificar y ver si es idiopático, si es secundario a una conectivopatía, si dentro de las idiopáticas, qué tipo de idiopáticas, si miramos el patrón del TAC, el patrón de la biopsia, le hacemos una historia muy profusa, le preguntamos por todo el tipo de exposiciones, ¿de acuerdo? Porque nuestra primera misión es clasificar y en eso no trabajamos. Y después, cuando lo tenemos recogida toda la información, al final vamos al comité multidisciplinar y aportamos, bueno, pues todo lo que, ¿no? Lo que hemos recogido y en todos nos juntamos e intentamos hacer esta primera clasificación porque entendemos que clasificar tiene un valor pronóstico, es decir, no es lo mismo tener una fibrosis pulmonar idiopática que tener una bronquiolitis respiratoria o enfermedad intersticial asociada y porque el tratamiento difiere. En el ejemplo igual, ¿no? No es lo mismo un paciente en el que sé que tengo que empezar antifibróticos que en un paciente en el que tiene una enfermedad intersticial ligada a una enfermedad del tejido conectivo y entonces tengo que empezar inmunosupresores. Con lo cual esta clasificación es muy importante. ¿Y qué papel tiene el lavado en esta clasificación, ¿no? Aquí tenéis un artículo que ya sé que tiene muchos años, es un artículo del 2012, es una recomendación del ATS sobre la práctica clínica del lavado, la utilidad del lavado en la enfermedad intersticial. A mí me gusta mucho porque sirve de referencia y entonces os recomiendo que todos los que no lo estéis utilizando y queréis utilizar el lavado, vayáis a este documento porque no solo marca valores de referencia como veis aquí, sino que también marca cómo se ha de mirar en el laboratorio, se ha dado una serie de pautas para el laboratorio de cómo hacer todo el tema del contagio, de citología. Entonces, este artículo nos enseña, ¿no? Pues cuáles son los valores de referencia, como veis aquí arriba, y después nos enseña en función de lo que predomina, si el patrón, pues si es linfocítico, eosinofílico o neutrofílico, una serie de enfermedades, y un poquito más abajo encontráis otras anormalidades, como puede ser el contagio del CD4, CD8, que sabéis que es muy útil en la sarcoidosis, ¿no? Por lo cual aquí nos marca para qué enfermedades puede ser útil. A mí me gusta añadir esta tabla, que es una tabla de un documento de la SEPAR, porque al final es más sencillo, ¿no? Y nos dice que el lavado tiene un valor diagnóstico claro en 3 enfermedades, ¿no? En las eosinofilias pulmonares, en la histiocytosis de células de Langerhans encontramos más de un 5% de CD1 positivos, y después en la proteinosis celular, como todos bien sabéis. Y después en otras enfermedades, como mencionábamos antes, como la sarcoidosis, como la neumonitis por hipersensibilidad, asbestosis, etcétera, etcétera, nos puede tener un valor orientativo. Con lo cual es verdad, y creo que este ha sido uno de los problemas, por ejemplo, por los que en Estados Unidos es una técnica que no se acabó de implementar, es verdad que su valor
valor diagnóstico definitivo está reducido a muy pocas enfermedades, ¿no? Y que nos ayuda, nos orienta, ¿no?, en otras enfermedades. Esto creo que hace que en algunos centros pues no se haya descartado utilizar esta técnica. En Europa sabéis que es una técnica que se utiliza bastante de manera muy rutinaria, en España también, y nosotros en nuestro centro, pues a un porcentaje importante de pacientes lo realizamos porque entendemos que es una técnica poco invasiva y aunque tenga un valor orientativo como ponemos aquí, creemos que nos puede ayudar en ciertos casos. Siguiendo con la guía que os presentaba antes, y ya sé que es de 2012 y ya sé que ha evolucionado un poco desde entonces la guía clínica, pero nos sirve un poco como referencia, ¿no? Porque nos viene a decir que en un paciente que tenga un TAC que ya es diagnóstico, por ejemplo, si vamos aquí a la izquierda, como veis, de algo que podría ser sugestivo de ser una fibrosis pulmonar idiopática, pues que realmente no hace falta hacer un lavado. Y que en aquellos TAC que no son diagnósticos, cuando tenemos un TAC que no es diagnóstico, aquí es donde ellos situaban el lavado broncoalveolar. De hecho, si vamos a una guía más reciente, a la del 2018, y pongo esta tabla y no la del 2022, porque creo que aquí está mejor recogido cómo ha evolucionado esto, si veis, es lo que os acabo de mencionar, ¿no? Ellos te dicen que en un paciente que tenga un TAC de UIP, de neumonía intersticial usual, en el contexto de una fibrosis pulmonar idiopática, ellos no recomiendan, no sugieren hacer un lavado broncoalveolar. Pero en el caso de un probable, se podría valorar. Es decir, que las guías no están, en el caso de la FPI, pues parece que recortan bastante su utilidad. Pero nosotros tenemos una cuestión en contra de esto, y es que al final creemos que el lavado probablemente está infrautilizado y nos puede dar más rendimiento y nos puede dar más información de la que actualmente nos está proporcionando. Voy a esta figura clásica que conocéis todos del New England, del artículo del New England 2020 en el que se revisaban las enfermedades fibrosantes pulmonares y básicamente lo pongo esta imagen porque al final, como todos sabéis muy bien, la evolución del conocimiento de la enfermedad de la fibrosis pulmonar idiopática, pero de las enfermedades fibrosantes, sitúan al epitelio alveolar como inicio de todo el proceso fibrosante, ¿no? Sabemos que la matriz y los focos fibroblásticos es lo que acaba haciendo la alteración, ¿no? Y marca sin duda el pronóstico, pero probablemente es la interacción del epitelio con esta matriz, ¿no? Y cómo el epitelio se repara lo que acaba generando, ¿no?, la fuente de estas alteraciones. Y el epitelio está en contacto con el alveolo y creemos, por lo tanto, que si podemos recoger todo lo que hay aquí, no solo de células, sino también de todos los citoquinas, marcadores, proinflamatorios, profibrosantes, etcétera, etcétera, si podemos recoger el material que hay aquí, probablemente nos puede dar más información que si nos vamos a los vasos y que llegará a los vasos, esto es más complicado, ¿verdad?, a los vasos que están aquí. Por lo tanto, esta es la raíz de insistir en el lavado, ¿no? Es lo que está más en contacto con el epitelio y donde está más en contacto con el inicio de las enfermedades. Y de hecho, esto hay evidencia que soporta que realmente el lavado nos puede dar más información, ¿no? Y ahora pues voy a poner dos estudios. Este, por ejemplo, es un estudio de México, ¿no?, del grupo de David Buendía y de Mons Selman, en el que ellos miran, por ejemplo, la expresión del receptor del TNFR2. Y simplemente lo pongo aquí para que veáis muy claramente y se ve muy bien en las gráficas cuando miran el receptor soluble y después una serie de biomarcadores. Fijaros cómo muy claramente se diferencian los fibróticos de los no fibróticos. Con lo cual, es una evidencia muy clara de que el lavado broncoalveolar en función de la enfermedad de base expresa diferentes marcadores y estos se pueden recoger y cuantificar en el lavado broncoalveolar. Nosotros, por ejemplo, tenemos una experiencia muy similar. Nuestro grupo publicó en el 2023 en Immunology un artículo que también es muy parecido y aquí veis que también hemos diferenciado las enfermedades intersticiales entre fibrosantes y no fibrosantes. Y aquí lo que mirábamos es la interleuquina 35, que es una interleuquina que tiene un factor regulador muy importante. Es una interleuquina reguladora que se está cada vez conociendo más y conociendo su papel en la regulación de procesos inflamatorios. Y como veis también, nuestra experiencia es muy similar en el lavado, utilizando marcadores clásicos como pueden ser el Transforming Growth Factor, pero mirando también la interleuquina 35, pues vemos cómo somos capaces de medir y diferenciar claramente estos marcadores, estas citoquinas, utilizando el lavado broncoalveolar, clasificándolos en función de fibrosante o no fibrosante. Con lo cual, estas dos experiencias, sumadas a muchas más, nos confirman que el lavado broncoalveolar es una fuente que nos puede dar mucha información, insisto,
sobre los procesos fisiopatogénicos que están llevando a cabo en un paciente con EPI. Y hablaba al principio que tenemos que desarrollar no técnicas clásicas de ELISA, sino que podemos ir a cosas mucho más complejas en la investigación, como puede ser la transcriptómica, la proteinómica, pero también, fijaros, los análisis de single cell, que creo que son revolucionarios y que nos aportan un montón de información sobre las células y lo que está pasando en cada uno de los compartimentos. Y fijaros que también en lavado broncoalveolar, y este es un artículo también publicado recientemente en el American Journal of Critical Care Medicine, en el que participa también México y en el que veis que, lo pongo simplemente como anécdota, pero también el single cell es una técnica que se puede hacer, que es viable hacer en pacientes con enfermedades fibrosantes, en este caso con hemolytic por hipersensibilidad, y que seguro que nos aportará, como en este caso, mucha información. Con lo cual queda claro que en el lavado podemos recoger material que nos da información y podemos realizar técnicas, incluso técnicas modernas, para conocer mejor lo que está pasando. Entonces, siguiendo esa línea y siguiendo lo que presentaba al principio también, que es el tema de no solo técnicas modernas, sino técnicas estadísticas y de análisis de los datos que sean más innovadoras, nosotros, siguiendo con esta línea de investigación, os presentaré unos datos que tenemos pendientes de publicar, espero que se publique próximamente, utilizando este concepto de el cluster análisis, y en nuestro caso lo que estamos mirando es cómo utilizando citoquinas reguladoras en el lavado bronquial. Entonces nos sorprendió mucho. Esto es una muestra de 70 pacientes, que son pacientes que tenemos en el biobanco de San Pau. Nosotros tenemos un biobanco en el que recogemos muestras de lavado bronquial y de sangre de pacientes con enfermedad intersticial, y entonces son pacientes que son todos, esto siempre lo explico, naïf, en el sentido de que son pacientes que no han recibido tratamiento previo, que son nuevos diagnósticos, con lo cual estamos pacientes que no han sido, insisto, es muy importante esto. Si era un paciente que venía, ya tenía una artritis reumatoidea y una enfermedad intersticial y estaba tratado, aquí no está incluido. Estamos incluyendo pacientes que no han sido nuevos diagnósticos. Y utilizamos estas 5 citoquinas, que esto es discutible porque pero veis que utilizando el transforming growth factor, que es la clásica, pero utilizando la interleuquina 35, que era la que nosotros habíamos trabajado, la interleuquina 10, que es otra también reguladora antiinflamatoria, y utilizando la interleuquina 6, que es una interleuquina proinflamatoria clásica y que ya tenía algún artículo previo en enfermedad intersticial, y también utilizando la interleuquina 17, pues utilizando estas 5 citoquinas nos sorprendió porque cuando veíamos las muestras de lavado de nuestros pacientes, como veis aquí arriba, se agrupaban muy bien en 4 clústeres, que lo veis aquí. Eran 4 clústeres que se identificaban muy claramente. Voy a intentar explicarlo de manera breve pero clara. Tenían diferentes características. El clúster 1, que es este que veis aquí en un tono más rojo anaranjado, era el clúster en el que predominaba sobre todo la regulación sobre las otras del transforming growth factor y de interleuquina 17. El clúster 2, lo que predominaba es la regulación, ¿no? Había el aumento de la interleuquina 6. El clúster 3 es digamos, en el que había aumento de las interleuquina 10 y la interleuquina 35, y el clúster 4 es el que menos se nos diferencia, no hay ninguna interleuquina que hubiera ninguna predominancia, digamos que es el más mixto o más indeterminado de todos. Lo interesante es que aquí solo tenemos, ¿verdad?, las citoquinas. ¿Y qué se traduce esto a nivel clínico? Pues cuando lo juntamos con nuestros datos clínicos, pues aún nos sorprendió más el estudio, porque como veis, voy de estas tablas de aquí arriba solo enseñar lo siguiente. Pues el clúster 1, recordar que es el que tiene más transforming growth factor, digamos es el fibrosante, pues eran pacientes más adultos, más mayores, como era lógico. El clúster 2 destacaba porque era el que tenía más comorbilidades, sobre todo cardiovasculares. Respecto a las hospitalizaciones, también el clúster 2, este clúster con la interleuquina 6 más proinflamatorio, también era el que tenía más hospitalizaciones durante el seguimiento. Y fijaros que utilizando estas citoquinas, diferenciaba muy bien los casos en los que en el TAC había fibrosis o no. En el clúster 1 todos los pacientes tenían fibrosis, signos de fibrosis en el TAC, en el clúster 2 la gran mayoría, pero en cambio fijaros que en el clúster 3 no había ningún paciente que tuviera signos de fibrosis en el TAC. En el 4 también la mayoría no tenían fibrosis, pero había un pequeño grupo que sí. ¿De acuerdo? ¿Qué enfermedades agrupaban cada uno de estos clústeres? Pues como era de pensar, en el clúster 1 la mayoría, siendo el transforming growth factor, siendo el paciente adulto, pues la mayoría de los pacientes el grupo más frecuente afectado era la fibrosis pulmonar idiopática y los inclasificables. En el clúster 2 lo que predominaban eran las enfermedades asociadas al tabaco y la neumonitis por hipersensibilidad. En el clúster 3, que es el clúster que no es fibrosante, en el que predominaban las citoquinas antiinflamatorias, pues predominaban las enfermedades del tejido conectivo y la sarcoidosis. Y en el 4 también había pues sarcoidosis. Veis que el 4 es hay una mezcla de diferentes enfermedades. Esto nos pareció muy
interesante también porque creemos que el clúster 1 hay muchas similitudes entre algunas de estas enfermedades, ¿no? Entre la indefinida, por ejemplo, y la AFPI, que sabemos que tienen una evolución más progresiva, y también en el clúster 2, por ejemplo, porque sabemos que la neumonitis por hipersensibilidad al olor del tabaco hay un componente más inflamatorio. La siguiente pregunta es, ¿cómo se relaciona con la evolución? Pues también nos parece muy interesante porque si veis, cuando vimos la evolución de estos pacientes, también aún nos sorprendió mucho más porque vemos que los clústeres también nos diferencian claramente la evolución. El clúster 3, en el que, como digo, no había fibrosis, no había más sarcoidosis, enfermedad del tejido conectivo, predominaban las citoquinas reguladoras antiinflamatorias, pues tenía, fijaros qué buena evolución. El clúster 4 había una mezcla y después claramente el clúster 1 y el clúster 2, que ya lo esperábamos, ¿no? Pues tenía una evolución más progresiva. También llama la atención, y esto es muy interesante, porque como veis, y es una cosa que también sabemos, ¿no? Sabemos que muchas de nuestras neumonitis por hipersensibilidad y muchas de nuestras enfermedades no FPI también progresan, pero lo que nos enseña esto es que probablemente los mecanismos que pueden estar provocando esa progresión a lo mejor no son los mismos, ¿no? Es decir, habrá pacientes en los que predomine más el componente fibrosante de Transforming Growth Factor y otros en los que hay otros factores en los que persistan alteraciones inmunes que estén llevando a la progresión, aunque esto es puramente especulativo. Entonces, concluyendo, creo que todos estamos trabajando en poder ofrecer a nuestros pacientes una medicina más individualizada, más personalizada, ¿no? En poder mejorar cómo predecimos la evolución de estos pacientes, poder decirle al paciente mejor cómo va a evolucionar y sobre todo en poder ofrecerle el tratamiento que sea más correcto para cada caso, ¿no? Saber cuándo es más necesario dar inmunosupresión, cuándo es más necesario ir a un antifibrótico, etcétera, etcétera. Esa parte aún tenemos mucho trabajo por hacer. Creo y creemos que hay suficiente evidencia como para decir que el lavado broncoalveolar es una herramienta que podrá contribuir a resolver estas preguntas, ¿no? Que podrá contribuir a descubrir nuevos perfiles moleculares que probablemente se traduzcan en nuevos marcadores tanto de diagnóstico como de rutas terapéuticas. Y también creemos que utilizando las técnicas de clusterización, ¿no? De agrupamiento, probablemente teniendo una firma, que nos gusta utilizar esa palabra, sea la estrategia más efectiva más que buscar un solo biomarcador para identificar a estas enfermedades y a su evolución. Y con todo esto, pues, volver a daros las gracias por la invitación. Este es el Hospital de San Pau. Ahora, edificio que señalo aquí era el edificio antiguo, es un edificio modernista muy bonito. Como veis, estamos cerca de la Sagrada Familia. Ahora nos hemos trasladado a este edificio más moderno y saber que sois todos bienvenidos, esta es vuestra casa y aquí estamos para lo que... Gracias, Diego, por esta conferencia excelente. Se nota que están trabajando muchísimo. Gracias. Me gustó esa frase que pusiste, ¿no? De los problemas los tenemos que afrontar e intentar superarlos. Bueno, estabas en una playa con un trago, como dijiste Claro. vos. Allí cualquier cosa se afronta bien. En Latinoamérica nos pasa mucho de que nos trabamos mucho. Como vos bien lo dijiste, el lavado broncoalveolar hace años que las guías de práctica clínica lo vienen poniendo como muy ahí en la letra chica. No le dan la importancia que merece y es una pena. Vos lo estás demostrando con todas estas investigaciones de tu grupo de trabajo y del mundo, que realmente se puede sacar información muy precisa. Todavía no la entendemos bien, esa información. Todavía la estamos digiriendo, pero realmente yo creo que es el presente y el futuro. Te agradezco en ese sentido de seguir en estas líneas de investigaciones y todos estos conocimientos que nos estás dando, porque nos demuestran de que tenemos que seguir en este camino. Muchas veces las guías, por ejemplo, bueno, vos lo mostraste, la guía de fibrosis pulmonar idiopática nos dicen que ni le pidamos lavado broncoalveolar. La guía de neumonitis por hipersensibilidad, si tiene una tomografía típica, también hoy en día en el mundo, si tiene una tomografía típica de neumonitis por hipersensibilidad más una exposición antigénica demostrada por el interrogatorio o IgG específica, ya el neumonólogo va frenando el pedido del lavado broncoalveolar. Y creo, y lo que vos estás diciendo es que, bueno, quizá tenemos que incluso en el futuro, no sé si en el presente, pero pedir más lavado broncoalveolar en esos casos y que quizá nos sirve para no solo establecer bien el diagnóstico, sino para definir el perfil de inflamación y los clústeres y los agrupamientos de citoquinas que nos diferencien la evolución de ese paciente, ¿no? Yo creo que es muy importante una cosa que tiene que ser un mensaje también para la gente y es, somos neumólogos y si no defendemos nuestras técnicas, o sea, no lo digo, o sea, el mensaje no es que esté diciendo que tenemos que hacerlo porque somos neumólogos y solo por defender una técnica.
técnica, no. Lo que quiero decir es que nos da mucha pena que algo que nos da información sobre el pulmón, porque al final la sangre, todo lo que está recogiendo en sangre tiene un problema, que es que primero te tiene que trasladar lo que hay en la matriz, tiene que pasar a la sangre y se tiene que mezclar con el resto de procesos inflamatorios y enfermedades que tiene el paciente, ¿no? Con lo cual es verdad que puedes encontrar un biomarcador, pero nos parece que tenemos que luchar porque el lavado, que es una técnica nuestra, realmente no pierda su posición. Y esto como neumólogos también tendríamos que pensar, ¿no? Defender una técnica que hemos utilizado durante años y que puede ser de utilidad. El problema que tiene el lavado probablemente es que, como ves, la guía esta de la ATS, por ejemplo, que yo he enseñado es del 2012 y es una técnica en la no el lavado que probablemente porque los americanos nunca han tenido los de Estados Unidos nunca han tenido unas ganas de desarrollarla, se ha quedado en cierta manera obsoleta. Y un poco lo que nosotros defendemos es que yo creo que es una técnica que se tiene que reconvertir. Como dices tú, veremos en qué acaba, pero sí que creo que tenemos que defenderla porque nos puede dar mucha información. Es verdad que no es una técnica para repetir cada mes a los pacientes y que esa es la gran limitación que tiene. Pero en un paciente, como dices tú, un paciente con una neumonitis o un paciente con una FPI o un paciente inclasificable, en pacientes, por ejemplo, con una conectivopatía que tienes dudas de si hay más inflamación, más fibrosis, yo creo que ahí es donde el lavado tiene que expandir su información y donde probablemente tendrá su utilidad. Lo que pasa es que tendremos que utilizar marcadores diferentes a los que utilizamos hoy en día. Probablemente si vamos a buscar solo los linfocitos, el lavado no expandirá. Y es un poco lo que estamos trabajando, en intentar volver a darle un valor al lavado broncoalveolar. Entonces yo, por ejemplo, creo, y es una de las cosas que siempre proponemos, ¿no? Como otros grupos, no solo nosotros, es que sobre todo en los centros donde se realiza investigación y donde hay mayor, ¿no? más conocimiento, se incorpore el lavado también como una técnica de investigación. Es decir, que no se haga solo investigación en sangre, sino que también se haga investigación en lavado. O sea, claro, para tener material de estudio y correlacionar. Efectivamente, o sea, que creo que es el gran pero que hay, pues ciertos registros y de ciertos centros que carecen de ese lavado. Entonces yo, por ejemplo, pues eso, siempre animo a que los centros donde hay más experiencia y donde se está haciendo más investigación también, ¿no? Se implemente la investigación en el lavado broncoalveolar. En ese sentido, suponiendo un centro que se dedica a enfermedades intersticiales, que tiene ganas de seguir creciendo, ¿cuál sería tu recomendación para poder subir un nivel más, suponiendo que tienen ya un buen recuento celular diferencial, que sabemos que es un tema que siempre genera un dolor de cabeza, pero bueno, suponiendo que ya tienen un buen recuento celular diferencial y están midiendo, tienen una buena técnica de medición del recuento celular diferencial, pero queremos subir un nivel más como ustedes, por ejemplo, medición de interleuquinas, medición de diferentes factores en el lavado broncoalveolar. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Con quién hay que trabajar? ¿Hay que tener un buen bioquímico? ¿Hay que tener un grupo de investigación? ¿Cómo lo organizarías si llegaras a un hospital que no lo tiene? Yo creo que una de las cosas más importantes, mira, de la experiencia y eso ha habido una experiencia en Europa también y en Estados Unidos, yo creo que lo primero que nos plantearíamos es tener una colección, un biobanco, ¿sabes? Que el biobanco muchas veces cuando lo hacemos, ¿no? Siempre nos planteamos la sangre, pero hay poca gente que tenga un biobanco de lavados. Por ejemplo, eso es lo primero que te diría. Oye, depende de cada país y cómo funciona, ¿no? Y cómo funcionan. Hay países donde no puedes tener colecciones, tienes que tener un biobanco que sea nacional o un biobanco asociado a una sociedad científica, ¿no? Pero yo sí que te diría que una de las cosas que hay que trabajar es tener biobancos de lavado propio o de un grupo de investigación o de una sociedad, pero ese sería el primer paso. Bien. Una vez que tengo el biobanco y tengo establecido el procesamiento y lo tengo bien montado, aquí es donde yo creo que localmente cada uno tiene que conocer personas de contacto. Por ejemplo, nosotros pues trabajamos con inmunología porque había un muy buen grupo de inmunología. Es un tema que a nosotros nos gusta mucho. En nuestro centro también hacemos muchas enfermedades autoinmunes. Había un gran conocimiento y nos metimos en ese mundo, ¿no? Si en tu centro hay alguien que hace mucha transcriptómica y mucha genética, pues a lo mejor es tu ruta para meterte, ¿no? O sea, yo creo que hay que ser práctico y apoyarse, porque aquí hay que ser transversal, que es otra cosa que también aprendes, ¿no? O sea, yo soy neumólogo, básicamente clínico, ¿no? Y lo que hago es compartir mi información clínica con mis compañeros de básica, de laboratorio de inmunología, y sumamos, que es el otro mensaje. No podemos hacerlo todo, no podemos tener conocimiento de todo. Entonces, ese es el segundo paso, ¿no? Desarrollar un biobanco y conectarte con alguien que te ayude a hacer la básica si tú no tienes los conocimientos, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos apostado más por hacer inmunología y citoquinas reguladoras porque nos parece que, como decía en la charla, ¿no? Al final, el epitelio es el que se está regulando y todo está pasando ahí. Pero bueno, tú puedes decir, no, es que yo trabajo con alguien que trabaja mucho de matriz y de fibroblastos. Pues ahí vas, ¿no? Es decir,
Empezar. Ha de empezar, porque al final no creo que haya una respuesta única y eso lo ves tú con los pacientes y todos los que veis pacientes con enfermedad intersticial lo veis. Es muy variable el comportamiento de la misma enfermedad. Tenéis todos neumonitis que no sabes por qué van muy bien, otros van fatal. Y Totalmente. un poco con esto de los clústeres, y perdona que me alargue, lo que nos enseñan los clústeres es que al final la misma enfermedad tiene lo que ahora, ese concepto que ahora se utiliza mucho de los endotipos, ¿no? Los endotipos son vías patogénicas, que probablemente haya enfermedades que compartan esos endotipos. Y probablemente dentro de una fibrosis pulmonar idiopática habrá diferentes endotipos. Y dentro de una neumonitis por hipersensibilidad habrá diferentes endotipos. Y lo que nos tiene que ayudar la agrupación de clases es a diferenciar estos endotipos. O sea, lo ideal en el futuro sería que tú tengas una neumonitis por hipersensibilidad y aparte de mirar el TAC, si es fibrosante o no, tú pudieras tener algo que te dijera, en este señor predomina esta ruta, con lo cual trátalo así, ¿no? Y tener, incluso como vos decís, que nos dé una orientación diagnóstica, pronóstica y terapéutica. Eso sería ideal, ¿no? Porque si te fijas, y nuestro estudio es muy preliminar, ¿eh? Yo creo que lo ideal de esto es que la gente, no, picar a la gente y que la gente se anime, ¿no? O sea, esto sí, totalmente es eso, que se animen a empezar. ¿no? Yo entiendo que esto es muy preliminar y cuando la gente lo ve dice, pero esto es un poco paciente. Pero fíjate que es muy curioso que cuando tú ves los dos clústeres, hay sarcoidosis que están en un clúster 3 y en un clúster 4. Y alguien dirá, bueno, pues si ya sé que es una sarcoidosis, tengo un TAC, ¿esto en qué me ayuda? Pues por ejemplo, tú sabes que si tienes el clúster 3 en nuestra serie, la posibilidad de progresión es muy baja. No, porque no tenían fibrosis, mostraste vos. No tenían fibrosis y no desarrollaban fibrosis y no progresaban. Es decir, la tranquilidad de que ese paciente a lo mejor puedes esperar y lo puedes monitorizar porque su progresión va a ser mucho más lenta. Esto añadirá valor. Saber qué está pasando a nivel de rutas no moleculares nos dará valor en la clínica porque nos ayudará a tomar decisiones. Sí, lo que pasa es que estamos, como dices tú, en una fase muy inicial. Pero esto lo estamos viendo, por ejemplo, en el cáncer de mama, ¿no? Y en otros sitios, ¿no? Que ahora te hacen una serie de marcadores y sabes que si tienes un panorama general. Algunos marcadores son terapéuticos, pero otros también te van marcando el pronóstico y las decisiones. Y esto, nosotros llevamos un retraso respecto al cáncer, pero si vemos nuestras enfermedades que también en cierta manera se comportan con esta manera progresiva como algunos cánceres, lo que nos falta es, tú cuando ves los compañeros de oncología ves que ponen un montón de datos moleculares que nosotros no ponemos. Sí, y totalmente. esto es el siguiente paso. Poner datos moleculares. Sí, ojalá el día de mañana podamos tener la tomografía computada. Yo creo que la tomografía computada puede ser aún mejor de lo que es. Seguramente va a ser así en los siguientes años. Lavado broncoalveolar, llevándolo al detalle molecular como lo están llevando ustedes. Ojalá se distribuya esta técnica en más centros a nivel mundial y podamos tener más acceso. Incluso criobiopsia y sacar material molecular de las criobiopsias del tejido, sin ser tan invasivos con una biopsia quirúrgica. Y a partir de eso, más las muestras de sangre, toda esa información, poder definir bien el pronóstico, la terapia del paciente. Eso sería ideal en un futuro. Esto, aunque la gente lo vea muy de futuro, yo creo que lo que hemos de entender es que hace 20 años en fibrosis no había nada, ¿no? Nadie quería hacer la fibrosis. Ningún neumólogo quería hacer fibrosis porque los pacientes se morían, no había nada, le dábamos corticoides y tal, pero empezamos a tener cada vez más tratamientos y más alternativas, ¿no? Y hemos de empezar a diferenciar mejor cómo tratamos a los pacientes y qué pronóstico tienen. Es decir, ahora que ya tenemos diferentes alternativas, tenemos que ser menos groseros en el tratamiento, ¿no? Ahora, venga, todo el mundo ¿no? Es decir, tenemos que empezar a afinar. Claro. Y el TAC nos ayudará, el lavado nos puede ayudar, y yo creo que es el mensaje a la gente. Es decir, ahora el siguiente paso, yo creo que el siguiente reto de las enfermedades intersticiales es afinar en el pronóstico y en el tratamiento de los pacientes, ir más a algo más individualizado. Bueno, Diego, te agradezco muchísimo, muchísimo por todo tu tiempo, por toda esta investigación, por todos estos conocimientos que nos estás compartiendo. Ojalá nos sirva de puntapié para que muchos centros de investigación se empiecen a animar a abrir un poco el panorama, a usar más el lavado broncoalveolar, a buscar estos detalles moleculares que creo que van a repercutir en un buen manejo del paciente. Yo simplemente darte las gracias a ti personalmente por todo el trabajo que haces y felicitarte, y a todo el grupo de Argentina. La verdad es que sois un grupo muy activo, muy abierto, y felicitaros porque hacéis un trabajo fantástico y siempre es un placer colaborar con vosotros, y la verdad es que un 10. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Te mando un saludo. Hasta luego. Si te interesan las enfermedades intersticiales, no te olvides de suscribirte al canal, darnos un like y activar la campanita para que te avisemos de los próximos videos. Nos vemos la próxima.